Si en verdad me quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él. Hola, bendiciones. Pues por la gracia de Dios estamos otra vez aquí compartiendo un mensaje más de esta serie que hemos titulado Discípulo. No pude el día de ayer llevarlo a cabo. Quienes leyeron algunos mensajes que mandé por WhatsApp y por Face, ayer tuve una consulta con el oftalmólogo, el especialista, y cada vez que voy al oftalmólogo, bueno, pues como me dilatan la pupila y me hacen una serie ahí de maniobras en los ojos y literalmente me dejan, si no ciego, sí, de por sí que no veía, y luego con todo lo que me ponen de gotas y para dilatar la pupila me dejan prácticamente sin ver. Ya eso me pasó todas las veces que estuve en México el año pasado y que iba yo al hospital, así literalmente casi me salía con el bastón mi amada esposa conduciéndome porque me dejan así sin ver. Pero gracias a Dios, pues ya tengo un diagnóstico. Es un poquito problemático, pero no hay nada que Dios no pueda arreglar y no hay nada que Dios no pueda hacer, y finalmente que sea la voluntad de Dios y que Dios sea glorificado en mi salud a la manera que Él piense o diga, y gracias a sus oraciones, a mucha gente que me ha escrito, sobre todo para darme su apoyo moral, pero sobre todo espiritual, hablando de que están orando por mí, y yo creo que eso me fortalece. A veces sí siento que como que me quiero derrumbar, pero no, desde luego que no, tengo que seguir adelante y agradecer a Dios por tantos ángeles que pone alrededor de mí, y bueno, yo sé que este tratamiento que tengo a 15 días va a culminar de la mejor manera, y yo estoy esperando que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, pues retomando ya el asunto este de los mensajes, hoy quiero tocar un tema que realmente no debería de por qué ser un tema de controversia, no debería por qué ser un tema donde se emitieran tantas y tantas y tantas opiniones a lo largo del ministerio. He tenido no la oportunidad, pero sí la posibilidad de escuchar muchísimas cuestiones, opiniones, doctrina y muchísimas cosas más en torno a este tema, y que la queja a mucha gente, y es sorprendente, es increíble, y ya lo he mencionado antes. Es porque Dios me lo ha permitido vivir. A mí y a mi esposa ya he comentado que hemos visitado, por la gracia de Dios, más de 35, 40 congregaciones en el país. La mayoría de ellas, el mayor número de miembros son mujeres. Y sabes que muchas de esas mujeres son mujeres solas. En muchos casos ya abandonadas por el marido, en muchas cosas lastimadas por el marido, en muchas cosas, en muchos casos, tener que estar soportando un marido vicioso y situaciones más, y luego tener que estar lidiando con predicadores que se inclinan hacia uno u otro lado, de que no, usted no puede
separarse de su marido, tiene que seguir soportándolo, que la golpee todos los días de su vida, y pareciera ser exagerado lo que estoy diciendo, pero realmente es así, ¿no? Yo no tengo ninguna autoridad para decir que pueda o no pueda hacer. Y este tema que voy a tocar, pues, es como parte de lo que estamos aquí viendo acerca en el Evangelio de Mateo, y que estoy siguiendo una secuencia a través de eso, y me encuentro con esto. Entonces, quiero compartir esto, pero primordialmente voy a compartir pensamientos y situaciones alrededor de esta enseñanza que está ahí en Mateo 19, y lo hago con el único espíritu de tratar de interpretar de una manera pues adecuada, una manera simple lo que el Señor dice. Y hay esencialmente ahí dos o tres palabras que mencionó nuestro Señor Jesús, que yo creo no es solamente lo que nos hace entender, abrir los ojos del Espíritu y entender que no solamente este asunto acerca del matrimonio y el divorcio es un asunto de controversia para nosotros, porque hay dureza en nuestro corazón. Y no solamente es este tema, es muchísimos temas más. Me tocó ayer y antier antier, porque ayer literalmente casi no pude entrar aunque sí compartí mensajes anteriores, pero sobre todo el sábado y domingo. Es lamentable que haya hermanos que estén compartiendo cosas y a través del Face se sigan peleando y se sigan ya hasta insultando, hablando de que son unos burros y todo. O sea, miren, independientemente de quién tenga la razón o no, por primera vez me acordé de lo que decía un hermano, ¿no? Que a veces no me puedo contener, dice el hermano, de todas las incongruencias y tonterías que hablan. Dice, me enojo tanto, dice, pero a veces yo soy peor porque yo contesto igual con tonterías e incongruencias. Y yo creo que así como lo que lo estoy refiriendo, porque estoy hablando de eso, de que el ser humano así somos desde el principio de la creación, así somos. O sea, somos necios, somos insensatos, y no creas que es particularmente de la historia del Antiguo Testamento, o los judíos, el pueblo de Israel, un pueblo contumaz, rebelde, porque aún ahora, a pesar de que vivimos bajo la gracia de Dios, a pesar de que tenemos una oportunidad increíble de poder tener una relación con Dios, las cosas no han cambiado mucho. Pero en fin, no quiero ahondar mucho en otros temas. Quiero referirme particularmente a lo que pasó en Mateo capítulo 19. Voy a leer el pasaje y después voy a compartir algunos puntos de vista o opiniones con respecto a esta enseñanza. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió, nota algo que va a ser importante a través de la reflexión que hagamos de esto. Los fariseos hablando de mandó, o sea, como si fuera un mandamiento, y Jesús replicando en el mismo asunto, no, permitió. Una cosa es mandar y otra cosa es permitir. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no le conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Como dije antes, ese pasaje está ahí en el libro de Mateo capítulo 9, 19, versículo 1 hasta el 12. Y pues me gustaría ir directamente a la reflexión que encontré y que se me hace interesante por los puntos de vista, por las circunstancias, situaciones que menciona ahí. Los registros de Mateo, Marcos y Juan se enfocan en el ministerio galileo de Jesús y solo enfatizan su presencia en Jerusalén, justamente antes de su crucifixión y resurrección. Sin embargo, sería un error creer que este viaje de Galilea a las regiones de Judea era inusual para Jesús. El Evangelio de Juan no cuenta de muchas visitas previas que él hizo a Judea y Jerusalén. Para el territorio de Judea, a través de Perea, a lo largo de la orilla oriental de Jordán, indican el mismo viaje. Parece ser, por lo tanto, que lo más probable es que el curso del viaje de Cristo fue guiado al lado del río Jordán y no más allá de él. La palabra griega perán, especialmente con un caso genitivo como aquí, a veces tiene este significado. El significado claro que está en Juan capítulo 6, versículo 22. Dice ahí que le seguían grandes multitudes y los sanó ahí. Mateo menciona esto para que sus lectores entiendan que la popularidad y poder de Jesús no estaba restringida en Galilea, también era evidente en Judea. Lo sanó, dice el texto, pero no dice, nota esto, pero no dice que ellos creían en él. Dice que ellos le siguieron, algunos para ser instruidos, algunos para ser sanados, algunos a través de la curiosidad y algunos para tenderle una trampa, como es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, obviamente aparecen lo que siempre apareció durante todo su ministerio. Vinieron a él los fariseos tentándole. Esto continúa el tema del conflicto y controversia con los líderes religiosos. Previamente en Mateo le habían cuestionado a Jesús mientras hacían su obra en Galilea. Ahora en Judea es cuestionado por ellos y sus preguntas no eran honestas. Ellos hacían sus preguntas tentándole, ellos esperaban tenderle una trampa a Jesús. Creo que son de las consideraciones que siempre debemos tomar en cuenta en todas estas enseñanzas de Jesús durante su ministerio, de quién venían las preguntas, pero más que de quién venían las preguntas, cuál era el propósito de esas preguntas. No era el propósito para ser edificados, no era el propósito para aclarar las situaciones o circunstancias que en un momento dado el ser humano puede tener como dudas. Tampoco eran preguntas con una sencillez, una honestidad de estar teniendo el privilegio de tener al maestro y poder aprender más. No, en todos los casos que vemos a los fariseos, a los escribas, era llegar y tentar a Jesús. Entonces, llegan ahí tentándole, ellos esperaban tenderle una trampa a Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? El divorcio era algo controversial en los tiempos de Jesús, con escuelas de pensamiento centrado alrededor de sus dos más famosos defensores. El primero era en la escuela del Rabí Shammai, un punto de vista más estricto y menos famoso, y la segunda era la escuela del Rabí Hillel, un punto de vista más laxo y popular. Entre los judíos de ese tiempo, el matrimonio era un deber sagrado. Si un hombre no se había casado a la edad de los 20 años, a excepción de consagrar su estudio de la ley, era culpable de romper el mandato de Dios de fructificad y multiplicad. De acuerdo a Barclay, decía que el no tener hijos, ello mataba a sus propios descendientes y había disminuido la gloria de Dios en la tierra. En teoría, los judíos de ese tiempo tenían una idea alta del matrimonio. Sin embargo, tenían un punto de vista bajo de la mujer. Los judíos tenían muy bajos puntos de vista de las mujeres. Una esposa era literalmente comprada, siendo considerada como propiedad, usada como esclava en el hogar y desechada a su antojo. Hoy el hombre también tiene un punto de vista bajo de la mujer. Trágicamente, las mujeres también tienen un punto de vista bajo de las mujeres, o sea, entre ellas mismas, y a menudo rechazan la idea
de que la mujer debería ser diferente al hombre en cualquier sentido. Su punto de vista bajo las mujeres significaba que su idea alta del matrimonio era constantemente comprometedor, y esos compromisos fueron hechos en leyes, como en el pensamiento del Rabí Hillel. Bajo el pensamiento de Hillel, un hombre podía divorciar a su esposa si ella echaba a perder su cena, si ella giraba o si salía con el cabello suelto o hablaba con los hombres en la calle. Si hablaba con los padres de él de una manera irrespetuosa en su presencia, o si era una mujer rencillosa cuya voz podía ser escuchada en la casa de al lado. Rabí Akiva incluso fue a la longitud de decir que un hombre podía divorciar a su esposa si encontraba a otra mujer que le gustara más o considerara más bella. Y uno de veras no deja de sorprenderme que esto que pasaba ya en el tiempo de nuestro Señor Jesús, allá incluso en la antigüedad, con el pueblo de Israel, en muchos casos, todavía sigue ocurriendo hoy día. Quizá también esperaban que Jesús dijera algo que lo enredara en los amoríos de Herodes para que pudiera tener el mismo destino que Juan el Bautista. Recuerda que Juan el Bautista fustigó acerca de la inmoralidad, acerca de lo incorrecto que era la situación con su esposa, que había tomado su esposa de su hermano. Por cualquier causa, estas palabras eran el centro del debate. Cada escuela de pensamiento entendía que la ley mosaica daba permiso para el divorcio. En Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Cada lado sabía y creía. La pregunta era, ¿qué constituye indecencia? La escuela del Rabí Shammai entendía que cosa indecente significaba inmoralidad sexual y decía que esta era la única razón válida para el divorcio. La escuela de Rabí Hillel entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de indiscreción, incluso hasta el punto donde algunos rabís consideraban que quemar el desayuno de su esposo era válido para el divorcio. Barclay decía que los rabís tenían muchos dichos acerca del matrimonio malo y de la esposa mala. Decían que el hombre con una mala esposa no enfrentaría el infierno porque ya había pagado por sus pecados en la tierra. Ellos decían que el hombre que fuera gobernado por su esposa tenía una vida que no era vida. Ellos decían que una mala esposa era como una lepra y que la única manera en que podría ser curado era por medio del divorcio. Perdón, incluso decían, si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso el divorciarse de ella. Así que en su pregunta, los fariseos intentaron que Jesús se inclinara hacia uno o hacia otro lado. Él estaba de acuerdo con la escuela laxa del Rabí Hillel. Era claro que Jesús no tomaba la ley mosaica en serio. Si él estaba de acuerdo con la escuela estricta de Rabí Shammai, entonces Jesús podría perder su popularidad con la multitud, a quienes generalmente les gustaba un acceso fácil al divorcio. Los líderes religiosos tenían razones para creer que habían atrapado a Jesús por los cuernos del dilema. Ahora, veamos la primera respuesta de Jesús. Los fariseos querían hablar del divorcio y de las opiniones rabínicas, pero Jesús regresó a las Escrituras y hablar acerca del matrimonio. Jesús comenzó con el primer matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. Este énfasis en la Escritura, en el matrimonio, en vez del divorcio, es un enfoque sabio para mantener un matrimonio unido. Nuestro Señor honra a la Santa Escritura sacando su argumento de las mismas. Él escogió especialmente poner su sello sobre una parte de la historia de la creación, esa historia de la cual hablan los críticos modernos como si fuera una fábula o un mito, aquella donde dicen, ¿no habéis leído lo que Él les hizo al principio? Varón y hembra los hizo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Al responder la pregunta no de parte de Shammai o Hillel, sino de parte de Moisés,
nuestro bendito Señor derrotó su malicia y confundió a sus dispositivos. En el caso de Adán y Eva, el divorcio no era solamente desaconsejable, no solamente era incorrecto, era completamente imposible, por la muy simple razón de que no había nadie con quien ellos posiblemente pudieran casarse. El divorcio no se puede ver como una opción lista cuando las cosas son difíciles en la vida de un matrimonio. El matrimonio es como un espejo, reflejo de lo que ponemos enfrente. Si uno o ambos lados de la pareja tienen el divorcio en mente como una opción conveniente, el divorcio será mucho más probable. Si el matrimonio está fundado en la creación, en la manera en que Dios nos hizo, entonces no se puede reducir a una mera relación de pacto que se rompe cuando las promesas del pacto son quebradas. Jesús indicaba primero que Dios hizo al varón y a la hembra diferentes y que Dios une al hombre y a la mujer en el matrimonio. En esto Jesús afirma la autoridad de Dios sobre el matrimonio, en la institución de Dios, no del hombre, así que es justo decir que sus reglas aplican. Al regresar este asunto a la fundación de las Escrituras acerca del matrimonio, Jesús deja en claro que las parejas deben de abandonar su soltería y se unirán en una relación de una sola carne, tanto de hecho y por meta. La ley de Dios no era que un hombre abandonara a su esposa en cualquier momento que pensara en hacerlo, sino que dejara a su padre y a su madre en vez de su esposa. Él debe unirse a su esposa, viviendo y habitando con ella. Regresando a la creación y a la declaración de Adán, vemos que hombres y mujeres como esposa y esposa son diferentes, sin embargo son unidos como uno solo, completándose uno a otro en una sola carne. Adán dijo en la creación de Eva, es como si Adán hubiera dicho, tú eres diferente a mí, pero tú fuiste hecha para mí y de mí. No somos iguales, pero somos uno mismo. En Génesis, Adán nos dice que hombres y mujeres son diferentes desde la creación, recursos diferentes de creación, métodos diferentes de creación, tiempos diferentes de creación, nombres diferentes en la creación. A pesar de estas diferencias fundamentales arraigadas en la creación entre la naturaleza del hombre y de la mujer, Dios llama al esposo y a la esposa a ser uno, como una carne. Este proceso de cosas que no igualmente vienen juntos en la parte del gran trabajo de Dios en el matrimonio, el trabajo de santificación y el trabajo de proveer un buen equipo de familia. La idea es que ellos serán una sola carne, incluye la unión sexual, pero también va mucho más allá de eso. El matrimonio es dado no que dos personas deberán hacer una cosa juntos, sino que deberán hacer todas las cosas juntos, ser pegado a ella. La referencia es primeramente a la unión física de la carne, pero carne en el pensamiento hebreo representa al hombre completo y a la unidad ideal del matrimonio cubre toda la naturaleza. Es una unidad tanto del alma igual que del cuerpo, de simpatía, de interés y de propósito. Los dos serán una sola carne. También prohíbe la poligamía y demuestra que esta era la intención de Dios desde el principio, a pesar de que la poligamia estaba permitida bajo el Antiguo Testamento, nunca fue lo mejor de Dios y el hombre debió haber sabido esto al ver Génesis 2:24. Jesús también recordó a los fariseos que el matrimonio es una unión espiritual delante de Dios. El matrimonio no es meramente un contrato social y como Dios lo unió, Él espera que el hombre honre lo que Él juntó y que el matrimonio se mantenga unido. Y viene entonces la segunda cuestión. Estamos hablando de cómo los fariseos estaban queriendo hacer caer en una trampa a Jesús. Entonces viene lo segundo. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, y nota esto, que para mí es la parte esencial, la parte central de esta enseñanza. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no mandó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera.
Los fariseos pensaban equivocadamente que Dios exigía divorcio donde había inmundicia. Un dicho rabínico de ese tiempo decía: si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso el divorciarse de ella. Para que vayamos comprendiendo lo que una cosa es mandar y otra cosa es permitir. Si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso el divorciarse de ella. Pero Jesús notó la diferencia entre mandó y permitió. Dios nunca manda a que haya divorcio, pero sí lo permitía. Los fariseos pensaron que Moisés estaba creando o promoviendo el divorcio. De hecho, que él lo estaba controlando. Por la dureza de vuestro corazón, el divorcio nunca es exigido, sino permitido por Dios en ciertas circunstancias. Y Dios lo permite por la dureza del corazón humano. Es como si Jesús hubiese dicho: así está el asunto y aquí está el permiso de Dios, cuando el pecado y la dureza del corazón humano ha hecho lo ideal inalcanzable. El pensamiento no es tanto la crueldad de los esposos hacia las esposas, sino de responder a la mente y a la voluntad de Dios. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis mencionando lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 5, versículo 21, cuando después a partir del versículo 22 va a hablar de los deberes tanto del esposo como de la esposa. Pero antes de que hable de los deberes de uno y otro, dice el versículo 21, someteos ambos en el temor de Dios. Y creo que no solamente en matrimonios mixtos, creo no solamente incluso en matrimonios cristianos, cuando ambos no se someten al temor de Dios, cuando ambos no se sujetan a la voluntad de Dios, cuando ambos no se sujetan a la obediencia a Dios, lo más probable es que va a ser un matrimonio lleno de problemas, y un matrimonio que probablemente tenga un fin desastroso. Y a veces ya no es tanto el que uno tenga la razón más que el otro, a veces ya no es tanto en que uno cometa más errores que el otro. Lo que es realmente es que si no se someten ambos al temor de Dios, si no hay sujeción, si no hay obediencia a los mandatos de Dios, es improbable que las cosas funcionen. Y esto es algo que nosotros tendríamos que considerar. Esto es algo que a cada uno, a cada quien, en su cada cual, por allá dicen en mi pueblo, cada quien habla como le ha ido en la feria. Y no es presunción. Habemos quienes tenemos matrimonios de más de 40 años, por la gracia de Dios. Sí, pero podemos hablar de que realmente el que permite que todas esas cosas puedan ocurrir o puedan suceder o puedan perdurar es Dios. Y que cuando uno se somete, aún con todas sus debilidades, aún con todos sus errores, aún con todas sus fallas, a la obediencia a Dios, las cosas van a perdurar y las cosas van a continuar. Cuando uno no lo hace, miren, no nos andemos buscando pretextos, justificaciones, argumentos, situaciones. No nos pasemos como ahorita lo hemos hecho con esto de la pandemia, buscando y buscando y buscando y buscando quién es el que tiene la culpa, echándole la culpa al gobierno, en fin, mil cosas. No es cierto. Muchas de las situaciones o circunstancias que pasan no solamente en lo que estamos estudiando, sino a través de nuestra vida, es que siempre queremos ver el error en los demás. El pensamiento no es tanto de la crueldad de los esposos hacia sus esposas, sino de no responder a la mente y a la voluntad de Dios. A veces el corazón del ofensor es duro y no hacen lo que se debe hacer para poder reconciliar la relación. A veces el corazón del lado ofensor es duro y se rehúsan a reconciliarse y dejar pasar la ofensa, aun cuando hay contrición y arrepentimiento. A menudo la dureza del corazón es igual en ambos lados. El divorcio nunca se debe de pensar como en algo que es ordenado por Dios, una opción moral neutral, sino como una evidencia del pecado y la dureza del corazón. Salvo por causa de fornicación, Jesús interpretó el significado de la palabra inmundo en la ley mosaica, demostrando que se refería a la inmoralidad sexual y no solamente en algo que pudiera desagradar al esposo. Por lo tanto, divorcio y la libertad de poder casarse de nuevo sin pecado solamente está permitido en el caso de inmoralidad sexual. La palabra antigua griega para inmoralidad sexual es porneia. Es una palabra amplia, cubriendo un amplio rango de impropiedad sexual. Uno puede ser culpable de porneia sin haber realizado el acto de adulterio. Se debe admitir que la palabra porneia por sí mismo es muy amplia. Porneia cubre por completo el rango de dicho pecado.
y no debería estar restringido a menos que el contexto lo requiera. Para este permiso de divorcio, el apóstol Pablo añadió el abandono por un cónyuge incrédulo. Notemos que la incompatibilidad, ya no amarse mutuamente, brutalidad y miseria, no son causas para el divorcio, aunque pueden ser causas apropiadas para una separación. Hay que entender esto. Y un celibato dentro del matrimonio, consecuencia, como Pablo indica en 1 Corintios 7:11. Estas palabras de Pablo demuestran que un matrimonio cristiano podría de hecho separarse por causas que no justifican un divorcio bíblico. Puede ser por un sentido desacertado de espiritualidad, puede ser por causa de una infelicidad general, o de conflicto o abuso, o miseria, adicción o pobreza. Pablo reconoce sin animar en lo absoluto que uno puede apartarse en dichas circunstancias, pero no puede considerar a sí mismo divorciado con el derecho de volver a casarse, porque en su matrimonio no se ha separado por causas bíblicas de divorcio. Estos problemas son tan serios, sin embargo, quedan cortos del permiso bíblico para que el divorcio justifique la separación, pero se espera de las parejas que honren sus votos de matrimonio incluso en la separación. Y se casa con otra adultera. La razón por la cual la persona que no ha tenido un divorcio legítimo adultera cuando se vuelve a casar es porque ellos no están divorciados ante los ojos de Dios, ya que su matrimonio previo nunca fue disuelto por causas bíblicas. De este matrimonio perdón, aún es válido y es culpable de bigamia y de adulterio. De adulterio. Ahora bien, finalmente, en cuanto a la pregunta de los discípulos acerca del celibato, si es así la condición del hombre, no conviene casarse. Los discípulos entendían claramente que la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio y divorcio, ellos entendían que no era un compromiso si no se entraba rápida o ligeramente, y consideraban que como el matrimonio no era vinculante delante de Dios, entonces tal vez no conviene casarse. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Jesús reconocía que celibato es bueno, o sea, mantenerse puro o virgen, en caso de varón o de la mujer, es bueno para algunos, para aquel que les es dado, como sucedió con nuestro Señor Jesús y como sucedió con el apóstol Pablo. Y luego enumera 2 o 3 situaciones, circunstancias, pero hasta aquí quiero dejar esta reflexión en cuanto a lo que Jesús habló directamente del matrimonio y algunos de los causales o situaciones en cuanto al divorcio. Pero vuelvo a insistir. Yo creo que una de las partes centrales de la enseñanza de Jesús es en esto, independientemente de que las preguntas que hacían los fariseos ya vimos que eran con el único fin de tentarle, con el único fin de hacerle caer en una trampa, con el único fin de demostrar que él no era el Hijo de Dios, que él no tenía el poder, la autoridad, que él no podía interpretar de manera adecuada las Escrituras, y que al contrario, los que estaban mal en la interpretación de la Escritura eran ellos. Fue lo que nuestro Señor contestó, abierta, decidida y específicamente por la dureza de su corazón. Y como mencionaba yo al principio de cuando empecé el mensaje, yo creo que esto es algo que ha acompañado al ser humano, no solamente en esta cuestión que estamos analizando el día de hoy en cuanto al matrimonio, divorcio y más, sino que en general en todas y cada una de las situaciones, circunstancias que vivimos los seres humanos. Me gustaría por eso rápidamente compartir algunos versículos que vienen en la Escritura y que hablan acerca de esto que estoy diciendo. Dice el Salmo 81:12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Jeremías capítulo 3 versículo 17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Marcos capítulo 16 versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y finalmente, en Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Jeremías capítulo 13, versículo 9 y 10, no habla exactamente de dureza, pero habla de algo que ha sido el continuo del ser humano. Así dice el Señor: de esta manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén, este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Todos los textos que leí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, reflejan un mismo sentir. ¿Cuál es este sentir? La dureza del corazón. Y hay muchísimos ejemplos en la Escritura de hombres, de mujeres, que se les endureció el corazón, nada menos el faraón en la salida de Egipto. O sea, de una u otra manera, creo que cualquier tipo de enseñanza de parte de la Escritura, cualquier tipo de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hay ocasiones en que no la podemos discernir adecuada y correctamente. Hay ocasiones en que por eso surgen tantas controversias, tantas discusiones, tantas peleas. ¿Y sabes por qué es? Por la dureza de nuestro corazón. Y esto es lo que nos impide ver de una manera objetiva, ver de una manera, entender que una cosa es mandar y otra cosa es permitir. Ese era el gran problema de los fariseos. Los fariseos siempre estaban buscando salidas, siempre estaban buscando caminos accesibles. Por eso la ley de Dios era perfecta para ellos. La ley de Dios mostraba solamente la necesidad del ser humano de buscar a Dios, de necesitar a Dios, de estar con Dios, de que Dios era el único que podía cambiar sus vidas. Y ellos no lo interpretaron así, y por eso se dieron a la tarea. Fariseos, escribas y todos los líderes religiosos de aquella época se dieron a la tarea en el Antiguo Testamento de crear leyes, de crear suposiciones, de crear normas que vinieran aparentemente a mejorar la ley de Dios. Esto es totalmente inconcebible, es totalmente incongruente. ¿Pero por qué lo hicieron? Por la dureza de sus corazones. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, y estamos hablando que entramos en el periodo de la gracia, y estamos hablando que para terminar con todo esto, lo que habla Pablo, la letra a la verdad mata, pero el espíritu vivifica. Entramos en la gracia del Señor Jesucristo, vimos cómo es que Él vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio, a matar literalmente la ley, el estar esclavizados a la ley, a vivir bajo la gracia. Eso no significaba que no tengamos que vivir bajo normas, que no tengamos que vivir bajo reglas, si tú lo quieres llamar así. Pero en lugar de mejorar en ese sentido nuestro pensamiento, en lugar de mejorar en ese sentido nuestro corazón, ¿qué ha sido el constante? Ya no estoy hablando no solamente de miles y miles de religiones que se han formado, cada quien con su propia interpretación, sino me estoy refiriendo a nosotros en la Iglesia de Cristo, nosotros los que nos llamamos cristianos. ¿Cómo es que entre nosotros ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en muchísimas cosas, en situaciones y circunstancias que de verdad lo único que podemos sentir, lo único que podemos ver cada uno de nosotros es que sigue habiendo dureza de corazón? Y si a veces en temas tan simples, tan sencillos, a veces en sistemas de prudencia, a veces en sistemas en situaciones como que sacar del contexto lo de obedeceré más a Dios que a los hombres que a Dios, y no tener un tanto de precaución con esta situación que estamos pasando de la pandemia, no nos ponemos de acuerdo. Imagínate con temas como estos que son más controversiales. Siempre van a existir
bandos que digan es que tiene que ser, así como ellos tenían el rabínico Hillel y el rabínico Shammai, así como ellos tenían, y así nos hemos constituido nosotros. Hay quienes defendemos a capa y espada que no, que el divorcio no tiene que ser así, que no, que el divorcio tiene que ser de otra manera, no, que las cosas tienen que ser diferentes, no, que las cosas las tenemos que seguir haciendo de tal o cual manera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Que lo único que pasa es que no estamos haciendo las cosas de manera apropiada. No estamos haciendo las cosas de la manera en que alaba y es glorificado Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es no ir sobre las imaginaciones del corazón. El corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la sencillez de lo que significa la palabra de Dios en nuestras vidas. Y creo que cuando nosotros nos acercamos, y con esto voy a terminar, está en el Antiguo Testamento, pero es un principio que nos alcanza a nosotros, es un principio que nos ayuda a entender realmente cómo quitar la dureza del corazón y cómo acercarnos a Dios de una manera totalmente como a Él le agrada. Mira lo que escribe David, el salmista David. Mira el Salmo 51, versículo 15 al 17, y con esto estoy terminando. Dice aquí David en el Salmo 51, 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, nota esto, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo voy a leer solamente en otra versión, en la versión traducción, en la nueva traducción viviente. Dice: desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pudiera alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Quitemos la dureza de corazón. Hay mucha enseñanza de parte de nuestro Señor, no solamente en esta enseñanza, el discípulo y la enseñanza del matrimonio, sino creo que fundamentalmente hay una enseñanza grande en cuanto a tener un corazón contrito y humillado. Gracias otra vez. Perdón, se me movió la tablet, no tengo el estudio, ya voy a tener algún día, si Dios permite, tener un estudio de grabación adecuado, pero creo que ahí hay una pausa, pero rápidamente pudimos restablecer. Lo importante es que el sonido se sigue oyendo, se seguía escuchando, perdón, y bueno, esto, recuerden, es para honra y gloria de Dios. Gracias otra vez, hermanos, por favor, les suplico sus oraciones, sigan orando por mi salud, vean. Pareciera ser que mi ojo no todo, pero pues ni ve, pero es la gracia de Dios y aquí vamos a seguir y les mando 1,000,000 de bendiciones y si Dios permite nos vemos el día de mañana 4 de la tarde, por aquí estaremos. Mientras tanto, gracias, que Dios te bendiga.